Todos los días, cientos de miles de personas viajan por el puente de la bahía de San Francisco-Oakland, y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que por un momento de su trayecto están pasando justo por encima de la casa abandonada de uno de los más grandes héroes de guerra de Estados Unidos, el almirante Chester Nimitz. Así es, esta estructura olvidada fue ocupada anteriormente por un hombre que comandó a 2 millones de personas, 5.000 barcos y 20.000 aviones, y una fuerza más grande que la mayoría de los imperios a lo largo de la historia. Además, la casa también sirvió como un poderoso sitio de reconciliación. Fue aquí donde altos oficiales navales japoneses y dignatarios viajaban específicamente para rendir homenaje al hombre que los derrotó. Incluso se sabía que generales soviéticos visitaban el lugar. Entonces, ¿cómo es posible que una reliquia tan importante y simbólica del patrimonio estadounidense se esté desmoronando bajo un puente de concreto? ¿Y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para salvarla? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia de la mansión olvidada bajo el puente de la bahía. Soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo IT's History. Para entender la casa de Nimitz, primero necesitas entender la isla sobre la que se encuentra. La isla Hierba Buena, que se traduce del español como Isla de la Buena Hierba, fue nombrada así por la planta similar a la menta, que alguna vez creció en abundancia en sus laderas. Y ha tenido varios nombres diferentes a lo largo de los siglos. Marineros y colonos la llamaron Isla de las Aves Marinas, Isla de la Madera y, quizás de manera más evocadora, Isla de las Cabras, un nombre que obtuvo por los rebaños de cabras que los primeros colonos europeos criaban allí como alimento. Pero desde la perspectiva de la historia de Estados Unidos, la isla llegaría a significar mucho más que una fuente de sustento. Esto se debe a que se encuentra en el punto medio geográfico de la bahía de San Francisco, un punto estratégico que fue reconocido incluso antes de que California se convirtiera en un estado. Verás, durante la era de la Guerra Civil, los estrategas militares se preocuparon por la vulnerabilidad de la bahía. El temor era que un barco confederado pudiera colarse en algún momento por el Golden Gate, aprovechando la famosa niebla de la región. Desde ahí, podrían avanzar más allá de los cañones de Fort Point, las fortificaciones de Alcatraz y finalmente causar estragos en el puerto de la ciudad. Así que, en respuesta a un peligro tan inaceptable, empezó a tomar forma la idea de un puesto militar adicional en la isla Hierba Buena. Aunque curiosamente, el único conflicto que la isla presenció en ese tiempo fue la batalla legal de la década de 1860. Antes de que el ejército se instalara, el área estaba siendo utilizada por ocupantes ilegales y pastores de cabras, quienes tuvieron que ser desalojados antes de que pudieran construir el fuerte. El otro desafío era que el Ferrocarril Central del Pacífico quería apoderarse de la tierra para usarla como terminal occidental. Aún así, para la década de 1870, el campamento Hierbabuena ya se había establecido, acompañado por la construcción de una señal de niebla y un faro. A partir de ese momento, el carácter militar de la isla solo se intensificaría. En los años posteriores a la Guerra Hispanoamericana de 1898, el país había expandido dramáticamente sus ambiciones navales a través del Pacífico. Fue en ese momento cuando la Marina tomó el control de la isla y la transformó en la primera estación de entrenamiento naval en la costa oeste. Esto fue un movimiento importante a nivel nacional, pero a nivel global fue una declaración de intenciones. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia del Pacífico y la bahía de San Francisco sería su puerta de entrada. Para 1900, la base ya estaba tomando forma. Los trabajadores terminaron el primer barracón y con vista a todo el sitio, se levantó una casa majestuosa para el oficial al mando. Esa residencia eventualmente se conocería como Quarters One o más famoso aún, la Casa Nimitz. La casa es, por donde se le vea, una pieza distinguida de arquitectura, oficialmente clasificada como una estructura de madera de estilo renacimiento clásico, abarca casi 6.000 pies cuadrados en 2 pisos. Su exterior presenta columnas que enmarcan enormes porches, ventanas con paneles en forma de diamante y un amplio césped inclinado que llega hasta la base de la colina. Ahora, detrás de la casa, también se construyeron jardines formales,
diseñados para aprovechar las impresionantes vistas de la bahía que ofrece la isla. En el interior estaban las habitaciones principales que mostraban elegantes detalles decorativos clásicos. Estamos hablando de techos altos, molduras de época y una sensación de grandeza pintoresca y deliberada. Este no era el típico edificio gubernamental, mientras que la mayoría de las casas navales de la época eran estrictamente funcionales. Esta casa, en cambio, fue diseñada con un nivel de elegancia normalmente reservado para las residencias más lujosas de San Francisco, lo que sugiere que la Quarters One estaba destinada a ser un verdadero hogar para un oficial comandante de alto rango, un edificio que transmitía tanto autoridad como hospitalidad. Fue construido para impresionar. Por lo tanto, en esos primeros años, la mansión era el centro para los oficiales y huéspedes más importantes del país. Pero luego, en 1916, la estación de entrenamiento fue reemplazada por el centro en San Diego. Aún así, aquí es donde el propósito de la isla cambió, ya que pronto albergaría al hombre que llegaría a definir su mayor legado. Chester Guillermo Nimitz nació en Fredericksburg, Texas, el 24 de febrero de 1885. A pesar de vivir en una región sin salida al mar, su abuelo, Charles Nimitz, había construido un hotel con forma de barco de vapor. Y fue en las escaleras de ese hotel donde el joven Chester desarrolló por primera vez su fascinación por el mar, escuchando durante horas las historias marítimas de su abuelo. Con ese espíritu, más adelante se graduaría de la Academia Naval en 1905, como el séptimo de una clase de 114 oficiales. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que este era el inicio de una carrera que duraría casi medio siglo y cambiaría el curso de la historia mundial. Desde el principio, Nimitz desarrolló experiencia en propulsión de submarinos y demostró un talento tanto para la ingeniería como para el liderazgo. A finales de la década de 1930, se encontraba en Washington como jefe de la Oficina de Navegación. Este era un prestigioso puesto administrativo donde, básicamente, dirigía al personal de la Marina, llegando a conocer a cada oficial bajo su mando. Sorprendentemente, como hombre humilde, llegó incluso a rechazar los puestos más altos en el Pacífico al menos una vez, sintiendo que no tenía la antigüedad suficiente para ese puesto. Pero esa modestia no duraría mucho, porque el 7 de diciembre de 1941 todo cambió cuando Japón atacó Pearl Harbor. El ataque devastó la flota del Pacífico estadounidense. Los acorazados fueron incendiados y se hundieron en sus amarres. Así que quedó bastante claro para los líderes que se requerían medidas drásticas para garantizar la seguridad futura de los Estados Unidos. Después del ataque, Franklin Delano Roosevelt buscó un nuevo comandante y en un giro controvertido no eligió a la opción de mayor rango. De hecho, pasó por alto a 28 almirantes que tenían mayor rango que Nimitz solo para darle a él el mando del Pacífico. El mensaje de Roosevelt fue directo: ve a Pearl Harbor y no regreses hasta que la guerra esté ganada. Y así fue. El 31 de diciembre de 1941, en la cubierta de un submarino, Nimitz asumió el mando. Lo que siguió durante los siguientes 4 años fue una de las desempeños al mando más notables en la historia de la guerra moderna. Nimitz restauró la moral destrozada de una flota devastada. Él identificó correctamente los planes japoneses para la batalla de Midway en junio de 1942 y orquestó una victoria estadounidense decisiva que cambió el rumbo de toda la guerra del Pacífico. En el apogeo de esa guerra, él comandó a más de 2 millones de hombres y mujeres, 5.000 barcos y 20.000 aviones. Para diciembre de 1944, Roosevelt ascendió a Nimitz al rango de almirante de la flota, el rango más alto en la Marina de los Estados Unidos, y un nombramiento de por vida, aunque el momento más notable del almirante llegó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado USS Missouri anclado en la bahía de Tokio. Fue ahí donde firmó el acta de rendición japonesa en nombre de los Estados Unidos de América. Al hacerlo, la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico llegó a su fin de manera formal. Después de la guerra, Nimitz sirvió brevemente como jefe de operaciones navales antes de retirarse en 1947. Cuando llegaron los años 60 y su salud comenzó a deteriorarse, la Marina hizo un gesto considerado.
invitaron al viejo almirante a residir permanentemente en la residencia oficial Quarters One, y con la posibilidad de contar con personal, incluyendo un cocinero y un chofer, Nimitz y su esposa aceptaron con entusiasmo. Aparentemente, la pareja también estaba emocionada por la combinación de belleza natural que tendrían desde su hogar y el fácil acceso a eventos culturales en la ciudad. Así que, desde entonces, la mansión se convirtió en una especie de santuario. Recibió a dignatarios de todo el mundo, incluyendo a muchos antiguos adversarios japoneses, quienes ahora venían como invitados, rindiendo homenaje al hombre que los había derrotado. Al final, a la edad de 80 años, Chester Wilbur Nimitz falleció con su esposa a su lado en su hogar el 20 de febrero de 1966. Fiel a su reputación de humildad, pidió ser enterrado en el Cementerio Nacional de Golden Gate junto a los almirantes que había comandado durante la Guerra del Pacífico. La casa continuó funcionando como la residencia oficial de los altos oficiales navales después de su fallecimiento. El contraalmirante John Bitoff vivió ahí del 89 al 92 y describió cómo caminaba por las habitaciones preguntándose sobre el pasado espectacular de la casa. Lo más importante es que él y su esposa Maureen se dedicaron a preservar el legado del edificio. Hicieron cosas como localizar al antiguo repartidor de periódicos de Nimitz para entrevistarlo, o invitaron a cenar a la hija del almirante, y también entrevistaron al último bombero en la isla que podía recordar al viejo almirante. La pareja llegó incluso a remodelar los interiores de la casa, incluyendo un escritorio que fue restaurado en la biblioteca. Aparentemente, Bitoff colocó el escritorio exactamente en el lugar donde Nimitz lo tenía, para que pudiera mirar por la ventana mientras trabajaba, contemplando muchos de los mismos dilemas. Durante el mandato de Bitoff, la casa también recibió al primer buque naval soviético que visitó San Francisco desde la Segunda Guerra Mundial, en lo que algunos medios describieron como un giro conmovedor de los acontecimientos. Cuando los oficiales soviéticos desembarcaron, su única petición fue ser fotografiados con el retrato del almirante detrás de ellos. Y probablemente fue algo bueno que se tomaran esas fotos del interior, ya que en 1991, cuando Bitoff se retiró, comenzó una espiral descendente. Primero, en 1993, la base militar fue cerrada como parte del proceso de reorganización y cierre de bases posterior a la Guerra Fría, dejando el Residencia 1 abandonado. Para que se den una idea, más de 30 bases principales, solo en California, fueron cerradas durante ese periodo. Luego, el terremoto de Loma Prieta de 1989. El sismo provocó que una sección de la parte superior del puente de la bahía colapsara, haciendo que la reconstrucción del tramo este del puente fuera una necesidad urgente. Sin embargo, cuando los ingenieros comenzaron a diseñar el reemplazo, surgió una disputa sobre la alineación general de la carretera. Este debate continuó durante casi una década y en 1998 la Marina intervino cuando los ingenieros de Caltrans llegaron a la isla para realizar un estudio de su diseño propuesto. Un diseño que, debo agregar, no tenía ningún respeto por la preservación histórica. La Marina determinó que esta nueva alineación proyectaría una sombra sobre lo que ellos consideraban un monumento. Por lo tanto, los militares negaron el acceso. Durante los siguientes 18 meses, un enorme enfrentamiento legal detuvo el proyecto. En un momento dado, la Marina literalmente cerró las puertas con llave, negándose a permitir que los ingenieros entraran a la isla mientras ambas partes discutían sobre las leyes federales de preservación. Tomó un año y medio rehacer los planos para encontrar una solución. Solo después de que el puente fue rediseñado para rodear la casa, se pudo reanudar la construcción. Además, este compromiso llevó el nuevo tramo directamente sobre la casa, dejándola bajo una cubierta permanente que la protegía de la intemperie. La solución evitó la sombra permanente, pero la casa quedó sujeta a algo que podría considerarse peor, un aislamiento total. Así que, con la disputa resuelta y el nuevo tramo oriental del puente de la bahía en construcción, durante los primeros años de los 2000, la Casa Nimitz entró en un periodo de incertidumbre institucional, un periodo que resultaría ser su perdición. En el nuevo milenio, la casa ya no tenía ocupantes, ni presupuesto para restauración, ni planes claros para su futuro.
Lo único que tenía a su favor era una designación legal que ofrecía protección solo de nombre, pero poca en la práctica. Aquí es donde la Autoridad de Desarrollo de la Isla del Tesoro, la parte responsable de la casa histórica, se encontró atrapada entre obligaciones contrapuestas. Por un lado, la designación protectora de la casa significaba que no podía simplemente ser demolida ni siquiera modificada fundamentalmente. Sin embargo, no había un mecanismo de financiamiento para su mantenimiento. Y las restricciones impuestas por la designación, como limitar cuánto se podía modificar la estructura, hacían que la renovación fuera un proyecto costoso. Y mientras tanto, el clima de la bahía golpeaba implacablemente la vieja estructura. Y necesito enfatizar que la ubicación expuesta de la isla en medio de esa bahía significa que cualquier cosa ahí sufre mucho desgaste. Así que, sin mantenimiento regular, la longevidad es imposible. Por eso la pintura empezó a desprenderse del exterior. El ventilador del techo del porche se deformó hasta que sus aspas de madera se doblaron hacia el suelo. Y quizás lo peor de todo, algunas de las ventanas se agrietaron, permitiendo que el agua entrara al interior. Y en tan solo unos pocos años, desde esa filtración de humedad, algunos expertos han sugerido que la casa está en riesgo de colapso. En cuanto a los artefactos que alguna vez llenaron esas habitaciones, bueno, el registro histórico, al menos lo que está disponible públicamente, es sorprendentemente limitado. Algunos relatos han sugerido que cuando la casa fue desocupada, a principios de los años 90, sus muebles simplemente desaparecieron. Aunque esa suposición es algo improbable, ya que el Comando de Historia y Patrimonio Naval mantiene archivos relacionados con Nimitz y lo más probable es que haya documentado cualquier artefacto conocido. De todos modos, en 2008, la Casa de Nimitz recibió un reconocimiento adicional cuando el Distrito Histórico de Residencias de Oficiales Superiores en la isla Hierbabuena fue añadido al Registro Nacional de Lugares Históricos. Efectivamente, esta acción unió la residencia 1 y las otras residencias de oficiales superiores construidas alrededor de 1900 en un distrito histórico designado formalmente. Fue un paso significativo, un reconocimiento de que el conjunto de edificios, no solo la casa más famosa entre ellos, merecía un reconocimiento formal. Aún así, el gesto, por grande que fuera, no aseguró fondos para la preservación. Las décadas siguientes vieron un intento modesto de mantener la casa viva en la memoria pública, incluso mientras su condición física seguía deteriorándose. Además, fue en ese momento cuando el Museo de la Isla del Tesoro se convirtió en el principal defensor institucional de las historias del edificio. Por ejemplo, instalaron exhibiciones cerca, proporcionando contexto histórico para los visitantes. Luego, en 2017, el Museo de la Isla del Tesoro ofreció una oportunidad poco común durante la Semana de la Flota. Abrieron sus puertas para un programa especial en el que el contraalmirante retirado Vitov guiaba personalmente a pequeños grupos por la casa. Este vistazo, poco común, solo aumentó la curiosidad del público, al grado de que el monumento se convirtió en tema de discusión en el mundo del arte. Cuando una fotografía de la casa, mostrando la fachada clásica, empequeñecida por la geometría de concreto del puente que la sobrepasa, llegó a la final del concurso anual de fotografía de la revista Smithsonian. En conclusión, el Smithsonian describió la obra como, cito, un ejemplo adecuado de la actitud a veces despreocupada de Estados Unidos hacia su pasado, una noción que, de hecho, refleja la realidad de la situación. 2025, el contraalmirante Vitov, un hombre que ahora tiene más de 90 años, sigue dando entrevistas apasionadas sobre el deterioro de la casa, y una publicación lo cita diciendo que es difícil para mí aceptarlo. Y a pesar de sus llamados para la restauración, esta obra maestra ahora permanece olvidada, a solo unos pocos cientos de pies, debajo de miles de personas que pasan sobre ella todos los días. Por mi parte, espero verla prevalecer contra todo pronóstico, y parece que la única manera de lograrlo realmente podría ser a través de algo como donaciones directas, lo que me lleva a una conclusión inusual aquí. Si alguno de ustedes que está viendo esto está involucrado en la preservación de la Casa Nimitz y le gustaría acompañarme para hacer un seguimiento más profundo de la historia, con gusto difundiré su mensaje compartiendo mi plataforma.
Dejaré mi información de contacto en la descripción de abajo y espero tener noticias suyas. De lo contrario, les agradezco a todos por ver y hasta la próxima se despide Ryan Sokash.